la razón de ser de nosotros en el campo médico es el bienestar del paciente. Entonces, cuando hay una cuestión que no sale bien por problemas de incumplir casualmente en una forma diligente nuestra atención del paciente, ahí vienen los problemas y ahí vienen los conflictos. Y mucho depende de esa relación médico-paciente que actualmente se llama relación de personal de salud con las personas sujetas a los derechos. ¿Qué elementos inciden? Déjenme entrar un estudiante. ¿Qué elementos inciden? Puede ser por acción u omisión. ¿Cuándo por acción? Cuando por acción yo realizo una reanimación cardiopulmonar a un paciente que está grave y por algún motivo le excedo la dosis de adrenalina y eso le produce un paro cardíaco. Y por omisión es cuando yo veo a esta persona y no le doy la ayuda suficiente con simplemente darle oxígeno boca a boca o la reanimación, lo que se llama, podíamos haber salvado y no salvarse. Ahí viene una acción legal. O voluntario o involuntario que, pero a la larga, produce un daño. Esto se lo puede realizar a través de ciertos medios, como por ejemplo, errores en los resultados de exámenes, de diagnóstico y de terapéutica. La falta de llenar el consentimiento informado. La pregunta era, ¿cuáles son los elementos del consentimiento informado? Ya que ustedes hemos analizado. Consentimiento informado conformado por la trilogía del consentimiento: conciencia, inteligencia, voluntad. Conciencia juzga, inteligencia delibera y la voluntad le permite al paciente aceptar o no aceptar su terapéutica o los procedimientos que usted le va a realizar, pero él siempre lo va a plasmar en un formato que se llama consentimiento informado y le otorga a usted la facultad para poder actuar con la ley y no tener problemas. Factores que pueden también influir son los daños debidos por los aparatos o instrumentos que usted utiliza en los procedimientos o ciertos medicamentos, como por ejemplo, doctora Ginger, ¿cuál sería? Que yo recete o que usted recete ampicilina y que le diga que le administren, como dice la guía práctica clínica, que hay una falla, intravenosamente 1 gramo cada 6 horas. Y a la larga, esta paciente es una paciente alérgica a la penicilina. Al momento que usted le inyecta directamente a la vena, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a producir un problema que se llama edema angioneurótico aquí, a nivel de la glotis, y le va a impedir al paciente respirar. Y a causa de ello, el paciente se va a morir. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ya? Conocer. Si usted va a recetar ampicilina o penicilina, tiene que poner siempre, prescribir previa prueba, acostúmbrense. Este asunto ha matado a miles de seres humanos en el mundo, millones de seres humanos, por simplemente no haber puesto previa prueba. O daños también que pueden ser debidos cuando usted no da una alteración en el diagnóstico de patologías o no sigue un protocolo en lo que es el estudio histopatológico y se olvidó de enviar a patología una muestra que tomó y puede ser eso el motivo de que esta paciente en 5 o 10 años presente una metástasis o cáncer. ¿Está claro esto? Pregunto, ¿está claro, doctores? Sí. Entonces, ¿qué también podemos hablar con respecto a esto? Estoy mencionando, no me permite. Por ejemplo, la iatrogenia. ¿Qué tenemos iatrogenia? Recuerden que iatrogenia no es imputable jurídicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una iatrogenia usted no lo hace desde el punto de vista doloso, o sea, intención positiva hacerla, sino que puede derivarse en un error honesto, pero no lo hizo intencionalmente, o a veces no es culpa suya. Por ejemplo, que usted opere a una paciente, o que usted le realice sí, dígame, doctor. Pregunta. Doctor, disculpe, la cuestión es que queremos saber si va a grabar la clase porque está dando y después no queda respaldado. No me sale aquí en los 3 puntitos. Sí, no, es que no lo veo. Pero no hay problema, doctor, si no la puede grabar, yo sí la estoy grabando, yo se la envío. ¿Quién está grabando? ¿Nicole? Sí, yo. Gracias, doctor. Un punto más, Nicole Salzán, muy amable, gracias. Eso es proactividad, ¿vio?
actúa de una forma serena. Cuando haya problemas y adversidades externas, debemos actuar con mucha inteligencia emocional. Y esa inteligencia emocional nos permite tener lo que se llama un mecanismo de resiliencia, que también lo vemos en la parte ética. Cuando hay problemas o eventos adversos, tenemos que manejar con la mente tranquila, serena, para solucionar los problemas. Y usted ha actuado en este momento. ¿Ok? Sigamos. Entonces, usted, por ejemplo, opera a una paciente, usted realiza un cierre de una episiotomía, que se llama episiografia, y si la señora el día de mañana viene con un cordón grueso que se le forma queloide y lo va a querer demandar a usted, o demandarla a usted, señorita, entonces usted va a decir, no, pues, esto no depende de mí. Si usted investiga a la paciente tiene a veces personas que han tenido familiares afrodescendientes, tenemos una alta incidencia. Viene una paciente, no, si yo soy blanca, colorada, ojos claros, sí, pero la hermana, la tía le dijo, no, pero acuérdate de tu bisabuelo era bien morenito. ¿Sí vio, no? O sea, esas son cuestiones de anatómicas debidas a nuestras características y a nuestros ancestros. Pero no es culpa del médico para que lo demanden. O que usted tenga que hacer una biopsia en una paciente que le dice que tiene un problema y tiene que hacer una conización. Y a causa de ello se deriva en un problema de una incompetencia cervical. Eso no es culpa suya, porque usted tuvo que realizarlo. Caso contrario, que no hubiera hecho ese procedimiento y mandarlo a patología, ¿qué hubiera pasado? Que esa paciente se le va a hacer un cáncer, una metástasis. Entonces hay un mal menor que sucedió, pero usted no es imputable de algún problema de índole legal o de índole ético. Usted ha actuado con la ética y con el respeto que considera. La mala práctica, ¿qué podemos decir de la mala práctica? Que deben existir especialmente dos parámetros importantes. Que exista un daño total o parcial, limitado o permanente. Y ese daño debe ser causado o se origina por un accionar del profesional desde el punto de vista de la imprudencia o la negligencia, o la impericia o la inobservancia, que son figuras jurídicas desde el punto de vista civil, ¿ok? Pero no penal. O sea, ser imprudente, ser negligente, no tener una experticia y no respetar las normativas de un hospital cae en lo que se llama el campo civil, ¿ok? Y para poder ser una mala práctica, tiene que haber una evidencia, una huella, o sea que debe ser un daño que se constate en el cuerpo de ese paciente, o también desde el punto de vista de la salud física o mental, que va a incluir a veces problemas de índole psicológico, trastornos psiquiátricos, problemas laborales o a veces de relación, que abarca mucho el daño directo por extensión y se va a proyectar a las actividades que tenga esa persona. Práctica médica o mala práctica. ¿Cómo se conoce? Mala práctica. Entonces, todo eso, ¿qué son eventos adversos, doctores? Que se caracterizan por la presencia de una triada. ¿Cuál es esa triada? Que es atribuible a la atención en salud, porque estamos dando salud. Cuando hay una lesión visible y cuando se produjo de una forma involuntaria, o sea, usted como profesional no lo hizo intencionalmente, está claro. Fue un error que sucedió, pero fue un error culposo, no doloso. Es muy claro. Entonces, esas definiciones de eventos adversos pueden también conocerse como eventos sin daño. O sea, por azar, por un problema imponderable, porque hubo un problema, por ejemplo, en un momento dado, un temblor fuerte, un terremoto, que el accidente está con las ganas de sobrevivencia y sale a la carrera, por las condiciones mismas de ese paciente, que es un paciente grave, porque son a veces, pero a veces son interceptados antes y evita que se produzca el daño, ¿ok? Cuando usted detecta antes, por ejemplo, si en el momento dado, si produjo una reacción anafiláctica a la penicilina, usted en ese momento tiene que tener corticosteroides, dexametasona, betametasona, para inmediatamente inyectar en forma intravenosa, ponerle oxígeno para evitar que ese paciente se muera ahogado, se muera por falta de aire. ¿Está claro? Usted tiene que evitar. Eventos adversos también son daños a partir de ciertos errores en el accionar o en el ejercicio profesional, que puede ser por acción u omisión, y van a reflejar
lo que llaman las falencias, las debilidades, el cuidado médico. De ese cuidado médico que puede ser por el obstetra, por la enfermera, por el tecnólogo, ¿no? O por el profesional médico. Y la cual también va a dar ciertas complicaciones de estos eventos adversos que a veces no están relacionados con el manejo médico. Complicaciones, como dice, por cosas imponderables, por cuestiones, por inundaciones, por terremotos, por incendios, por tantas cosas que no las produjo. Se produjo un daño en el hospital, pero no lo produjo el profesional médico, ¿ok? No lo produjo. Entonces, para que ocurra este evento adverso, se necesitan 4 causales importantísimos que corresponden a un modelo de lo que es el clima organizacional, de la causalidad de los errores o eventos adversos. Y entre esos son 4 elementos importantes. Primero, lo que es organización y cultura. Segundo, son los factores contributivos. Tercero, las acciones inseguras. Y cuarto, son las barreras y defensas. En lo que hablamos de organización y cultura, va a depender y va a recaer en la cumbre estratégica. Si yo le pregunto qué es la cumbre estratégica a nivel de un hospital, es donde se toman las decisiones. Los que tienen el mando, los que están como dicen, en el top de la pirámide, los que toman las decisiones gerenciales. Cuando digo decisiones gerenciales, son los gerentes, son los directores hospitalarios o el inspector hospitalario, porque ellos van a tomar las decisiones en lo que se llama la junta consultiva y ellos van a emanar una disposición desde arriba hacia toda la plana del hospital, tanto a las planas medias, a los medios mandos, como a los grupos operativos, que son los médicos que están directamente en asistencia hospitalaria, que son los internos, que son las enfermeras, que son los tecnólogos, que son el personal en sí, ¿ok? Y cuando hay malas decisiones en ese gerente, cuando hay malas decisiones en ese director, entonces va a alterar lo que se llaman los procesos de la clima organizacional. Ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, gente sumamente corrupta, se ha visto, ¿no? Que están no por su capacidad, no por su experticia, no por su nobleza, no por su entrega por servicio. Son gente corrupta sin valores, sin moral, que el único pensamiento están buscando, ustedes han visto en los medios, buscando el enriquecimiento personal, más no el bienestar de los pacientes. Hemos visto medicamentos sobreprecios, medicamentos que están siendo casualmente destinados para la gente más pobre, la gente más necesitada, o la gente afiliada, o del Ministerio de Salud Pública, que podía haber salvado vidas en COVID, como este antirretroviral, y estuvo en manos de un tipo que sin moral, sin principios, sin valores, no cobraba hasta $2,000 por un medicamento del IES, robado del IES, del Ministerio de Salud Pública. Y lo peor es que las personas decían, por favor, rebajen. No. Y lo peor aún, que ese medicamento no guardaba la cadena de frío, si saben ustedes, ¿no? Una vacuna tiene que tener una cadena de frío, no se diga un medicamento. Y si no tiene una cadena de frío, doctores, ¿qué va a pasar? Va a afectar la salud del paciente. Y muchos gastaron $2,000 y se murieron. Y lo peor aún, esos medicamentos eran del IES o del Ministerio de Salud Pública, y lo más sádico, por eso digo, hay que ver el sentimiento humano, ¿no? Por eso yo a veces estoy preocupado, a la que no, como buena persona yo trato siempre, digo, no, mis alumnos pobrecitos, no creo que pueda haber un demonio, un ser humano perverso o maquiavélico, que pueda estar jactándose sádicamente cuando hay un problema, un accionar así. Eso no puede ser. Están muy jóvenes para hacer esos actos, porque eso ya denota no sé, algo que yo no me puedo explicar, y espero que no, ojalá que esté equivocado en ciertas personas que los piden. No, yo no pienso que fue una chiquillada. Entonces, ese ser humano sádico, perverso, maligno, diabólico, sale todavía jactándose en los medios, si lo ven, ¿no? Con los fajos de dinero, de billetes, riéndose. Entonces, no puede ser, entonces, ¿en manos de qué? De esas decisiones, de gerentes corruptos, de directores corruptos, puestos al dedo no por su competencia, puestos políticos, lo que estamos viendo ahorita en la Asamblea, lo que estamos viendo a nivel del gobierno. Algo terrible, algo que no se puede, no se puede explicar, ¿no? No se puede explicar. Entonces, si hay una falla
Si a usted le han pedido, por ejemplo, usted es gerente, y usted dice, mire, necesitamos nosotros oxígeno, ya se está acabando, porque en un hospital ustedes van a ser gerentes. Espero que sí. Espero que muchos alumnos míos, me siento orgulloso, han sido gerentes y han sido directores, pero son personas formadas en valores. Fueron mis alumnos que tenían sus valores de su casa. No, ellos ya cuando ven el stock a nivel de la bodega, que dice, ¿sabe qué? Se han utilizado, por ejemplo, yo utilizo 4.000 ampollas, supongamos, de un antibiótico. Y ya ahorita se han gastado 2.000. La obligatoriedad es reemplazar esas 2.000 y ponerlas en un stock. O se han gastado tantos tanques de oxígeno. Pero no que esté reposando por desidia o por negligencia del gerente en la oficina y que no firme, y el momento dado que venga un paciente con un paro cardíaco, con una insuficiencia cardíaca, el paciente se muere porque el tanque de oxígeno no tiene oxígeno. También, ¿eso es culpa de quién? Pregunto yo. ¿Es culpa de la obstetriz Ginger? ¿Es culpa del médico Fabricio? ¿Es culpa de la enfermera Nicole? ¿O será culpa del gerente que tenía que tomar la decisión de tener ese stock? Pregunto, ¿es culpa de quién? Del gerente. Del gerente, del director. Está claro, ¿no? Y eso es una falla latente, va a llevar a un evento adverso. Tenemos también factores contributivos del paciente, de la tecnología, del profesional, del equipo, del ambiente, que van a predisponer y ejecutar acciones inseguras. Y entre esas acciones inseguras tenemos las acciones, las omisiones, las violaciones conscientes, que van a llevar a errores y fallas activas a través de las barreras y defensas que son tanto desde el punto de vista administrativo, gerencial, naturales por la naturaleza, un terremoto, una inundación, un incendio, algo imponderable que pasa con la construcción de esa infraestructura, por cuestiones humanas que no hizo una supervisión la enfermera, o no hizo tal prueba, o por cuestiones físicas, y pueden llegar a eventos adversos. Entonces, vamos a detallar el origen y el factor contributivo. ¿Qué pasaría en el paciente? De acuerdo a la gravedad de su patología, de acuerdo a la gravedad y complejidad de todos sus determinantes de salud. No es lo mismo un paciente joven, un paciente que haya venido por un malestar, una intoxicación, que una persona que le llegue de 50, 60 años con hipertensión, con diabetes, con síndrome hipoclínico, con un problema de un shock endotóxico. Son casos que se van a ver de acuerdo al daño, de acuerdo al tipo de paciente. Mucho depende también de la comunicación, el lenguaje, la personalidad del ser humano. Que ustedes tienen una personalidad, si ves que son estas personas ansiosas, con una personalidad un poco pasado de lo que llama de exceso de la parte psicológica, ya usted ya no le va a dar tranquilidad y le tiene que tener calma y tiene que ayudarlo, además de factores sociales, de índole económicos y otros factores. En cuanto a la tarea y tecnología, es la importancia que usted tiene que tener al respetar los protocolos, la disponibilidad, las pruebas de diagnóstico que tiene que tener para el tratamiento del paciente. En cuanto al profesional, ¿de qué va a depender? De la preparación que tenga ese profesional, de las destrezas, de las habilidades, de las competencias, de la experticia, de la salud física, mental que tenga ese profesional, de sus conocimientos que los ha llevado como un acervo cultural y científico. ¿Ok? Me dice esta reunión ahora tiene minutos limitados. Cuidado, doctora, mire. Cuidado, se va a cerrar, ¿verdad? Ah, sí, Doctora, es que yo no tengo activa comprada la plataforma, creo que, y solamente nos permiten dar 40 minutos. Continuemos porque parece que se nos va a cerrar. Bueno, tiene un tiempo, 40 minutos. También tenemos que ver el equipo, lo que tiene que ver la estructura. Siempre en un trabajo en equipo, por eso digo, siempre debemos ser nobles, no cometamos esos errores que hemos cometido ahorita. Y que se nos conoce, a nosotros se nos conoce ahí. ¿Cómo eres tú? Cuando tú actúas y tú piensas que no te están viendo y te están viendo tu actuación. Uno tiene que ser honesto, uno tiene que ser humilde, uno tiene que tener respeto hacia las personas mayores. Y no se diga si es a tus padres o si es al maestro, pero no buscar una mínima cosita para armar el bolgón, ¿ok? Entonces tiene que haber un trabajo en equipo, y el día de mañana que les toque a los hospitales debe haber un trabajo en equipo productivo y eficaz para que llegue a sanar a ese paciente. En el ambiente tiene que haber un ambiente de respeto, porque hay también esa sobrecarga de trabajo que le dan a ustedes, como por ejemplo en el síndrome de burnout. ¿Alguien sabe lo que es el síndrome de burnout?
es cuando el paciente está quemado, cuando el médico, la obstetra está quemado por una sobrecarga de trabajo y no duerme sus horas indispensables y puede cometer un error. Entonces, mucho depende también del clima organizacional, del ambiente físico, de la luz, del ruido, de una serie de cuestiones que ese paciente le puede afectar y a ese profesional le puede afectar en cuanto a la atención del paciente. Lo que hemos analizado, las decisiones organizacionales y gerenciales, la cultura, la estructura organizacional, las limitaciones financieras van a influir para que ese paciente mejore o no mejore, ¿ok? Y el contexto institucional que tiene que estar basado en la parte regulatoria, en los contactos externos, en los procesos, ¿se acuerdan que hemos analizado de referencia, contrarreferencia? ¿Cuándo enviar al paciente? ¿Cuándo esperar que no se nos complique el paciente? El momento oportuno de enviar y no ya cuando ese paciente tenga alguna complicación mayor, ¿ok? Esas son las referencias y contrarreferencias que ya lo hemos analizado. Para no evitar que llegue un perjuicio, que es lo que se llama el daño, que puede ser un material desde el punto de vista económico o puede ser desde el punto de vista que se llama lucro cesante y daño emergente, que son los componentes del perjuicio desde el punto de vista económico. En el lucro cesante es la privación de una legítima ganancia del cumplimiento de su obligación. Y el daño emergente es la disminución que tiene esa víctima a causa de una lesión o del daño causado que sufre su patrimonio. Entonces, eso tendrá que tener indemnización. ¿Y quién va a pagar eso, doctores? El profesional que ha ocasionado su daño. Aquí tenemos las nociones de culpa. Cuando es intencional ya sabemos que es una intención dolosa de hacer daño. Cuando es una intención dolosa de hacer daño, ¿qué significa? Que ya eso es un delito, que la persona es mala, que te tiene cara de bueno, pero tú no te imaginas el momento que te va a pegar la puñalada. Y esa persona no es buena, por eso ustedes tienen que rodearse de gente buena. Ustedes tienen que rodearse de gente honesta, de gente sana. Porque si usted está viendo ahorita que adelante de una persona está mostrando una cara y atrás es diferente y hace maldades, el día de mañana se las va a hacer a usted. Entonces evite ese tipo de problemas. Políticamente, delicadamente, sepárese, ¿ok? Para evitarse que usted sufra las consecuencias el día de mañana. Y entonces, en los elementos de la culpa se ha analizado ya la impericia, la negligencia, la inobservancia, la imprudencia. ¿Qué es la impericia? Los que no tienen experticia. Por ejemplo, un alumno que se meta a la atención de un parto cuando ni siquiera ha sabido y ha dejado y la deja a la paciente cortada, sangrando, con hematoma, o la falta de, ¿por qué? Porque no tiene esa capacidad, esa destreza, esa habilidad profesional para realizar tal o cual procedimiento. La ley no le otorga. ¿Qué dice la ley? Que usted puede recetar solo cuando usted tenga su título profesional que le otorga la universidad. ¿Está claro? Imprudencia, cuando una forma es lo contrario de la prudencia. Cuando usted ocasiona un daño a la vida o salud del paciente, lo que hubiera podido evitarse por la falta de actuar de una forma mesurada. Ponle rápido la sangre, cuando esa sangre no pasó por el tamizaje de los 7 pruebas y le está pasando HIV, que le está pasando, por ejemplo, problemas de una clamidia, de un problema de una hepatitis A, B y C, por culpa de esa imprudencia o la negligencia cuando no se aplican las técnicas médicas y procedimientos adecuados. Y también tenemos la inobservancia cuando usted no respeta las reglamentaciones del hospital. Usted tiene que reglamentarse a eso. Usted tiene que llevar a cabo los protocolos, las normas, las ordenanzas para usted evitarse problemas. Negligencia, ¿qué es la negligencia? Configura una carencia en cuanto a lo que es atención, que puede ser la omisión o diligencia, cuando a pesar de usted tener, la negligente tiene el conocimiento, si que no lo aplica correctamente y al aplicarlo le va a producir daño. El Código Civil va a sancionar ¿con qué? Con la sanción de qué tipo, de tipo pecuniario, va a pagar con dinero, ¿ok? Ejemplo, se olvidó de la gasa. Con todo el parto le pusieron un tapón y se olvidó. La paciente fue a su casa y nos llegó infectada. Luego olvidó, por ejemplo, el médico las tijeras. Otra cosa que pasa común cuando los internos no cuentan las compresas, que se quedan compresas adentro del paciente y puede ocasionar complicaciones y muerte a veces. Mire, o también cuando usted es una persona descuidada y irresponsable. Usted es el médico pediatra, ha pasado casos, lo ve el día viernes a este niñito tiene 5 años, que tiene una enfermedad diarreica aguda,
y este niño, en vez de darle el seguimiento el sábado, el domingo, el lunes, se olvidó hasta decirle quién le pasa visita. Se fue a Salinas, sábado y domingo. Cuando llega el lunes ya el niño está con un problema de insuficiencia renal. Ya ese niño está y se complica y se muere. ¿Sí vio, no? Y cuando hay intervenciones que usted lo realiza en desuso y que puede provocar un daño mayor o la muerte. La imprudencia, yo ya le expliqué, es lo opuesto a la prudencia, va a afrontar un riesgo sin tomar la precaución. El caso de la transfusión sanguínea. Se ha visto que por no leer el tipo de sangre le pasan a una paciente que tiene el mismo apellido, porque no leen historia clínica, y le ven el tipo cambiado. ¿Y qué va a pasar con una paciente así? Va a haber una hemólisis, una destrucción de glóbulos rojos. Esa paciente se le va a morir porque va a producir una isquemia, una insuficiencia renal, ¿no? Es semejante, es terrible esto. ¿Se acuerdan que síndrome icterosómico menor? Así más o menos una complicación así. Además, ciertas intervenciones que no, usted le dice, tiene que operarla. Por ejemplo, la van a operar a la hermana de Liana Loy. Si van a operar cesárea, lo mínimo que tienen que pedir de hematocrito, glucosa sanguíneo y factor RH. ¿Y qué otro examen para valorar la parte cardíaca? Un electrocardiograma. La pasa, no tiene nada. Cuando ahí se da cuenta, la paciente le da un paro cardíaco, por la señora ha tenido arritmia, ha tenido una estenosis, ha tenido un problema. Y mire, se podía haber evitado si usted hacía un examen de electrocardiograma. No les ha hecho lo que se llama el chequeo prequirúrgico, ¿ok? Cuando hay prueba de sensibilidad, en el caso de la penicilina, que no le hizo la prueba, y cuando hay un exceso de confianza, no, entrémosle, y no la estabiliza hemodinámicamente a esa paciente, pudiéndolo hacer. La lleva cuando en ese momento la paciente se le muere por un shock hipovolémico. Entonces, esos son actos imprudentes. Impericia, como su nombre lo indica, no tiene la experticia, no tiene los conocimientos. Un muchacho que está estudiando se mete a hacer un acto que no le corresponde. Un médico rural que no tiene conocimiento se mete a hacer una cesárea porque hay una cesárea, ¿no? Y va a complicar a esa paciente en vez de haberla remitido a un hospital para que le realicen la cesárea. O un cirujano que intervenga para un especialista, que el especialista en venas varicosas, y no lo refiere al cirujano vascular, sino que la realiza, y se le complique, se le desgarra a la paciente y se le sangra. Y así vemos el caso también de un médico rural, ¿no? O un interno, un estudiante que se mete a hacer un legrado instrumental y va a perforar al paciente. O sea, no ha tenido los suficientemente experticia o pericia. Entonces, todo eso nos va a llegar a ciertas acciones inseguras, como les dije, ausencia del registro de historia clínica, profesionales poco comprometidos con la cultura, consentimiento informado, hay una información adecuada del personal paramédico, sale la enfermera o la auxiliar a darle la indicación del diagnóstico del paciente. Eso está prohibido. La única persona que puede dar el informe del diagnóstico es como dice, el profesional tratante, la obstetra o el médico tratante de esa paciente. No las auxiliares, no el laboratorista, no la enfermera, no. Exclusivamente es el profesional que está como jefe en ese momento. Hay también ausencia de firma del profesional en los formatos de consentimiento informado. Entonces eso perjudica y eso lleva a un riesgo y cuando no hay verificación en los procedimientos de consentimiento informado. Entonces eso nos va a llevar a inobservancias en leyes y reglamentos, como por ejemplo los que son las leyes emanadas de decretos, del ERJA-DELOFE. Si saben alguien lo que es el ERJA-DELOFE, es el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Ley Orgánica de la Función Ejecutiva. Cuando ustedes vean esto, quiere decir que todos los procesos hay una representación de la función ejecutiva del presidente y que todos los procesos, escuchen bien, son gratuitos. Caso, por ejemplo, trasplantes de órganos. Todos los diagnósticos, las pruebas, la cirugía y posteriormente los que son el suministro de ciertos medicamentos para que no rechace el órgano, se los tiene que dar el Estado, porque esto lo dice el ERJA-DELOFE. Hay ordenanzas, hay acuerdos municipales, hay acuerdos, hay protocolos en el hospital, hay un reglamento interno hospitalario, hay protocolos de las guías prácticas clínicas del ministerio, ¿no? Y hay protocolos también médicos y quirúrgicos, y uno tiene que siempre remitirse a esto y evitarse esos problemas que pueden llevar a transgreder e ignorar ese mandato y perjudicar y producir daño a quién, a los pacientes. Y eso tratamos nosotros de evitarlo. Tenemos acá nosotros el artículo 146 del homicidio culposo por mala práctica profesional, que lo dice,
que una persona que ocasione la muerte de otra puede llevarlo de 1 a 3 años, siempre y cuando no se realicen 3 acciones, que son acciones peligrosas, acciones ilegítimas y acciones innecesarias, que puede ir de 3 a 5 años. Para esto es importante determinar la infracción de deber objetivo del cuidado y debe concurrir ¿qué cosa? La mera producción de resultados, que debe decir, no configura interacción al deber objetivo del cuidado. Entre otras, la inobservancia de las leyes, reglamento, ordenanza, como vimos en antes, ¿no? Deben ser aplicables a la profesión. Y el daño debe provenir directamente de la infracción del debido cuidado, el objetivo del cuidado, y no de otras circunstancias conexas o independientes, como por ejemplo, si se fue la luz en el hospital, pues, si hubo un problema de una inundación, si hubo un problema de un evento adverso que no es motivado por ustedes como profesionales. Está claro, ¿no? Ese es el homicidio 146. Estamos haciéndolo como para ganar tiempo, porque tengo miedo que se nos vaya el Zoom, Gis, ¿no? ¿Cómo vamos con tiempo? Se nos vaya el Zoom y peor, ¿no? Por eso estamos aprovechando el tiempo. Entonces yo le voy a pasar este material para que ustedes ya lo vayan revisando, ¿ok? Y cualquier cosa ustedes me dicen, ¿sabe qué? Explíquenos bien, explíquenos esto, esta parte que queremos que nos fortalezca y todo eso. Entonces, ¿cómo surgen los conflictos? ¿Cómo surgen los conflictos, doctores? Esto lo he puesto aquí, esto lo he preparado aquí. Surgen porque el sistema judicial no concibe los riesgos de embarazo del parto. No los concibe, porque se considera que todo alumbramiento del binomio madre-hijo va a salir bien, va a salir saludable y no va a haber problema. Por ende, tranquilo. Porque hay ciertas categorías preestablecidas que si hay algún óbito, si hay algún algo, caramba, la culpa es del profesional. La culpa es del profesional. No ve que es algo imponderable. Es como ahorita, dice, no hay esto. No es culpa del médico, no es culpa del docente, doctores. Es culpa de la plataforma que está congestionada y uno los ponen a ustedes, no se diga a uno, que lo hace sentir mal. Entonces se necesita de la tranquilidad, se necesita de la humildad, se necesita de la respetuosidad que debe haber mutuamente. Entonces, si por ejemplo, ocurrió la muerte de ese óbito, pero esa paciente no ha acudido a ningún control prenatal, ¿de quién es el control? Y solo fue a parir. Y usted está en ese momento, como usted está atendiendo, y nació muerto el bebito. ¿Fue culpa suya? Pregunto, doctores. Obstetras, pregunto. Entonces, esa parte tenemos que ver. ¿Ok? Como a nivel nacional también no hay un proceso de concienciación ni socialización de los riesgos que puede haber traer en el ejercicio profesional de la obstetricia, que nos pueden llevar a altas incidencias de morbilidad y mortalidad, tanto materno como del neonato, doctores, por muchas causas que a veces no es culpa del profesional, sino también son causas de infraestructura, de decisiones gerenciales, de que no hay elementos importantes, de que no hay medicamentos de un momento, de un problema, de una emergencia. Por eso es importante cuando ustedes vayan a la rural, escuchen los consejos de sus profesores, porque a mí sí me daría pena, no sé ustedes, yo lo estimo, aunque me ha dado mucho dolor ver ciertas personas la actitud, no sé, poco solidaria, pero sí me daría pena, después de haber pasado por este proceso de ética, que alguno de ustedes tenga problemas y que sea sentenciado con pena privativa de libertad. Me daría mucha pena. No sé a ustedes, a mí sí, porque me sentiría como responsable de su formación. Y por estas cositas elementales, que a veces no actuar en una forma diligente, puede ser un consejo que yo les doy. Cuando ustedes vayan a la rural, porque a ustedes les va a tocar todos estos casos graves, porque la mayoría es por pérdida de sangre, hemorragia, cuántica, que problemas de infecciones. Entonces usted tiene que hacer un diagnóstico situacional. ¿Cómo está su centro de salud? Si tiene o no tiene todos los medicamentos que usted necesita. ¿Cuáles son las 3 causas de más alta mortalidad a nivel del país de tu especialidad como obstetra? Las hipertensiones estacionales, eclampsia, preeclampsia, síndrome de Gell, los problemas de hemorragia por parto, ¿ok? Y los problemas de infección. Usted tiene que basarse y tener un stock de medicamentos en su farmacia hospitalaria y en su vitrina de emergencia para evitar que el día de mañana no viene convulsionando, no tiene sulfato de magnesio.
Viene hipertensa, no tiene hidralacina. Entonces ahí sí viene la responsabilidad compartida de la responsabilidad de ustedes. Porque su responsabilidad ahorita, ética, moral y legal y médica, es que usted vaya y diga, esto hay, esto no hay. Pido y hago como la mosca, disculpen. La mosca, ¿qué hace cuando quiere obtener algo? Friega. Pero en otras palabras, con J, hasta que usted tiene y usted manda un comunicado, 2, 3, 4, 5 comunicados a su inmediato superior. Lo importante es que le dote, porque usted tiene que poner ahí, porque si no hay estos medicamentos, ¿qué puede pasar? Se puede morir. Aquí estamos viendo, ¿ven? Mire, mortalidad materna, sí ven el pulsor, ¿no? Sí ven el pulsor. Mortalidad materna y natal que es alta. ¿Ok? Entonces, por favor, muchas pilas con esto. Oigan estos consejos que la voz es la experiencia. Y por ahora, si no tiene, comprar oxitocinón, comprar suero, aunque sea hay un fondo de cada chica. O usted póngalo de su dinero y después usted le pasa la factura. Pero lo importante es que por una cuestión o por falta de un medicamento se le puede morir el paciente y le van a atribuir a usted. Y hay ciertos centros y hay ciertas áreas que les va a tocar, las áreas rurales, que a veces quieren, cuando pasa un caso de esto, de muerte, quieren lincharlo. Ha sucedido con casos, quieren linchar al profesional. Entonces, evitemos esto, ¿ok? Entonces, también no existen peritos verdaderos con verdaderos conocimientos de causa y una insuficiente formación de especialidades en el personal judicial. Pregunto, ¿está claro lo que le estoy diciendo ahorita, doctor? ¿Sí está claro? ¿Algún comentario? Pregunto, ¿está claro o no está claro? ¿Ah? Sí, doctor, está claro. Está claro, doctor. Está importante sí, para ustedes, para salvarles y resguardarles su seguridad y que no tengan problemas desde el punto de vista legal. Entonces ya hemos visto, ¿se acuerda el Código Orgánico General Penal? Las causales de aborto con muerte, ya lo vimos, ¿no? De 13 a 16 años cuando es sin consentimiento y de 7 a 10 años con consentimiento informado. El aborto no consentido ya sabemos que va de 5 a 7 años. Si no se efectúa el aborto y no está consentido, entonces la sanción es la mitad de esa pena. Será 2 años y medio a 3 años y medio, por más que no hizo el aborto. Pero el hecho de que usted realizó una forma fraudulenta y dolosa para hacer daño, para lucrarse, entonces ya hay castigo de la ley. El 149 es consentido cuando hay consentimiento, y cuando hay consentimiento va de 1 a 3 años. Y cuando la mujer, como ha presentado, está en la evidencia, consentimiento, ella fue consentido, la mujer también es sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Dígame, doctor. Doctor, una pregunta, y con respecto a la licencia profesional de médico que uno recibe. No entiendo. No, como tú me dices, con respecto sí, puede haber sanciones desde ese punto de vista, especialmente cuando hay muerte, porque este médico tú lo preparaste para salvar vidas. No lo preparaste para con esa licencia, con ese título, ir a matar personas. En muchos casos hay sanciones y es lógico que están inhabilitados por todo ese tiempo, ¿no?, de ejercer la medicina. Y si hay un momento de reincidencia, ya se le quita por completo. Toda su vida tirada al tacho de la basura. Mira el dolor de los padres. ¿Ustedes saben cuántos sacrificios tienen los padres? Los padres, la madre, se quita el bocado de comida para dárselo a su hijo. Y llora en las noches cuando le falta algo a ella. Pero usted te puede imaginar el dolor que usted le puede causar a su madre, a su padre. El dolor inmenso de que ellos se han preparado para que usted sea un hombre de bien y usted vaya a cometer un acto en una forma codiciosa para obtener dinero, a matar a una criatura, como es el caso del aborto. Entonces, esos son valores, esos son principios, eso es ética, doctor. ¿Está bien? Entonces, el artículo 150 es el que lo tiene la potestad para usted hacer una interrupción de la gestación. Es la que le da cuando hay, pero también la firma del consentimiento de la mujer. Si usted no tiene la firma, usted no puede hacer. Usted va contra la ley. Y la ley la puede usted meter preso. Porque usted tiene que primero tener consentimiento. Le explica que es el caso grave, que no puede continuar con ese embarazo. Pero el paciente dice, no quiero. Usted tiene que respetar. Entonces irá del hospital con petición, con alta petición. Ella firma, su cédula, y eso la para. Ha habido gente que se ha ido, le han explicado, y el semana ha venido con problemas, complicaciones, por ejemplo, hemorragias intracraneales,
y personas muertas, personas con muerte cerebral, ¿no? Entonces, ¿en qué caso lo hacemos? Cuando hay un riesgo por parte de la madre. Yo ya expliqué esto, a ver, pero no es de más porque estamos dando la parte de responsabilidad, los problemas innatos a lo que sucede. Si está viendo Ginger, ¿cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Sí vio Ginger? ¿Valió la pena? ¿No? ¿Sí vio? Ginger, dígame algo. Sí, sí, aquí estoy. ¿Está viendo? No, para mí no hay tiempo perdido, ya son cosas, aquí lo estamos aprovechando. Estoy dando lo mejor les he preparado estas cositas. No, solo que es que siempre los lunes a esta hora o el Zoom no funciona o el Zoom se colapsa. Hay congestión, doctor, hay congestión a nivel de la universidad. Pero se acuerda que al principio no era así, que al principio estuvimos tranquilos. Pero ahorita hay ese problema a nivel, y por eso no responden los matemáticos, los informáticos, no importa. Entonces ya sabemos, ¿no? Y la segunda, doctores, que usted puede hacer una interrupción legalmente, pero no les aconsejo. Yo no les aconsejo. Cuando yo era director y subdirector del hospital, yo no permitía. Yo era subdirector técnico. Muchas veces quedé como director alterno. Yo no permitía, cuando hay casos de una violación de una mujer demente, no en un hospital, bajo ningún consejo. El primero sí, porque era para salvar la vida de esa paciente que tenía 4, 5, 6 hijos. Y sabía desde el punto de vista, con un pronunciamiento del especialista, que no podía continuar ese embarazo si no se nos moría. Y quedaban huérfanos esos niños. Está claro, o sea, siempre tienen que tener todo eso listo, porque siempre son sujetos de auditoría, ¿ok? De Contraloría en su acto. Y para eso también tenemos los derechos y amparo del paciente. Acordemos la ley de los derechos, entre uno de los primeros derechos, ¿cuál era? El derecho a la atención digna, oportuna, con mucho respeto y cortesía al paciente, el respeto a la confidencialidad. Si no respeta, está, doctora, alzó la mano, Ginger, se le fue la mano. Sí, doctor, es que me perdí en una partecita, porque ahí en la diapositiva salía que el aborto es permitido para cuando es violación y cuando es una persona discapacitada, ya. Pero usted dijo que cuando usted era director no permitía el aborto así sea una violación. Violación, sí, no, pues doctora, porque ahorita hay otras entidades. Usted cuando está en un hospital donde están estos surgen pacientes graves, y usted no puede, hay otras opciones. Esos niños pueden ser dados en adopción a familiares, pero no prestarse para matar niños, pues. Usted tiene que estar en el hospital legal. Yo me permito una interrupción, pero cuando hay un riesgo de la madre. Y en cambio esas cosas no. Si hubiera sido por mí, yo no hubiera permitido esas cosas. Porque bajo el derecho... ¿Y si el paciente lo exige? Exacto, esa es mi pregunta, si el paciente lo exige, pero, o sea, en mi caso yo no... Una paciente, doctora, como una paciente con discapacidad mental le va a exigir? No, o sea, una persona que haya sido violada, por ejemplo, no, yo quiero un aborto porque es una violación. Bueno, ahora que hubo esa pregunta, parece que hay... Llegar a la paciente a esos casos a que sea el bebé vaya a que sea adoptado para... O sea, yo soy pro vida, pero yo no estoy a favor del aborto, por eso es el tema que dice ahí que si es violación es permitido el aborto. No, a ver, pero... No, esclarezcamos bien. Violación a una persona con discapacidad mental. No violación a cualquier persona. Eso no está prohibido por la ley. Eso no está permitido por la ley, eso es un delito. La ley le permite interrupción de la gestación a una paciente que en ese tiempo estaba en el Instituto de Neurociencia y que fue violada por un grupo de personas, de enfermos mentales. Eso le permite la ley. No tuvimos caso de eso. No tuvimos caso de eso. ¿Ok? No le va a permitir la ley, porque le dice a la señora, fui violada, y le va a permitir eso no es un delito. Eso no lo permite la ley. ¿Está claro? Doctores, ¿está claro esto? Por favor. Sí, doctor. Sí, doctor. Problema. El otro día escuchaba yo una doctora ahí que hablaba un poco de decencia, un poco de ridiculez. Y doctora, ¿no? Tenía otra especialidad en psiquiatría. Pero digo, esta doctora está mal. Está perdida como el niño lindo. Entonces, es bueno en esta etapa de formación que tengamos y veamos cuál es la diferencia. ¿Okay? Entonces, continuando con los derechos del paciente, los derechos y amparo del paciente, tenemos que uno de los derechos es la atención digna, respetuosa, la no discriminación. Si usted discrimina a un paciente, el Código Orgánico Integral Penal lo lleva hasta de 1 a 3 años a la cárcel. No puede hacer eso.
Si usted no respeta la confidencialidad de ese paciente, se puede llevar, de acuerdo al artículo 179, ¿no?, al irrespeto, lo que se llama el secreto profesional, puede ir de 6 meses a 1 año a la cárcel. Tiene derecho a la información. Veo que a veces muchas enfermeras, médicos, se creen que están, como dice, haciendo de más, porque el paciente o el familiar le pide información. No es como dice, que usted está haciéndole un favor al paciente. Es una obligación de nosotros darle a entender al paciente todos sus procesos. ¿Está claro esto? Por favor, siempre traten con respeto y consideración. No actúen en una forma como sobrados. Yo he visto personas sobradas que me vienen a preguntar a mí que esto que lo otro. Ya, no. Los tratan mal a los pacientes. Eso no puede ser. Eso no es un buen profesional. Eso no es un buen profesional, por favor. Escuchen. O que le venga una paciente con 5 o 6 embarazos y en vez de atenderla usted con respeto, me viene a cuestionar que sí, que después. Yo me enteré porque me lo dijeron alumnas. Me dijeron que habían ido a un centro y se habían quedado aterrorizados yendo a una profesional que comenzó a cuestionarla, que era buena para abrir las piernas, para esto, para eso, y un poco a repelarla a esa pobre señora, cuando no era dable tratar así. Cuando la primera indicación es tratar con respeto al paciente, está claro. O sea que la información es una obligatoriedad de nosotros. No estamos haciendo ningún favor. En nuestros derechos y deberes tenemos que dar información. El derecho a decir, y miren, uno de los problemas cuando existe esta mala relación médico-paciente, por no dar información, es uno de los primeros que el paciente queda como dolido, doctores, y en la primera que hace el profesional, se la cobra y lo denuncia. Y viene con casos de índole legal. Pero si usted tiene un respeto, una consideración hacia ese paciente, no va a haber ese problema. ¿Está bien? Y otro derecho importante es el derecho que tiene ese paciente a lo que se llama el principio de autonomía. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Cuando no vienen estos problemas del colapso de las plataformas. ¿Se acuerdan? Que ahí sí me oían bien, ¿no? Y entonces teníamos el derecho a decidir. Ese derecho a decidir es un derecho innato de la paciente. Ya no está solo el derecho a la beneficencia. Yo como médico tienes que hacer esto, y el paciente no decía ni pío, no puede ser, pues. El médico le explica, le dice, él lee el formato de consentimiento informado y él firma y plasma, ¿no?, el derecho que tiene para que le hagan esto, otras cosas. Pero él decide dentro del marco legal y por el bienestar siempre de él. ¿Está clarito? Aquí tenemos lo que hablé ya, la desatención del servicio de salud. Si no lo atienden y ese paciente muere en el trayecto, cuando usted tenga beneficio, que va a ser una fiesta. Mira la gente insensible, falta ética. Estos profesionales tenían, recuerdo en el Hospital Guayaquil, hace algunos años, que yo era residente, era R1, la maternidad Sotomayor, interna era la doctora, me acuerdo, profesora de ustedes, María Paulina Torres. Ella hacía conmigo y los internos trabajaban mucho. Y vea, ella los domingos en la noche nos tocaba. Eran llenos esos pacientes que los mandaban del Hospital Guayaquil, porque había gente que no tenía esa ética, esos principios o valores. Y las mandaban porque tenían fiestas, hacían cosas y esto y lo otro. Entonces, si esa paciente moría en el camino y era una clásica, ahorita, si lo hubiera tocado igual, ya no pasa eso, ¿no? Si hubieran ido de 13 a 16 años a la cárcel, doctores. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. Y si no muere, va de 13 a 16, va hasta 10 años a la cárcel. Más hasta 10 años a la cárcel, ¿ok? ¿Está claro? A ver. Si murió de 13 a 16 años, ¿está claro? Si la paciente, por ejemplo, el médico dice por obvio motivo no tengo, y esa paciente llega tranquilamente, no se murió, de 1 a 3 años va a la pena privativa de libertad. Pero la institución también es responsable. Ahí vienen los gerentes. Y los gerentes, a través de, hay una responsabilidad que será sancionado con una multa de 30 a 50 salarios básicos. Les pregunto, ¿cuánto es el salario básico? $400. ¿Cuántos son 50 salarios? Son $20,000. Eso es lo de menos. Pero es la vindicta pública, la opinión pública, de que esos perversos son infames por no haber ingresado a esta paciente. Se murió. Lo que pasó, ¿se acuerdan en la clínica de San Borondón? Que no ingresaron al paciente. Se murió, la clausuraron y le cobraron y si reincide, la clausuran totalmente. Y el artículo 179 que les expliqué
cuando no guarda el secreto profesional, que va directamente relacionado con ¿qué? Con la confidencialidad, que va de 6 meses a 1 año. Eso, mucho cuidado. En boca cerrada no entra mosca. No hacer comentarios. Nunca, pero si el paciente ha confiado en usted, ¿cómo usted va a traicionar al paciente hablando de las cosas íntimas que tenga ese paciente? Nunca lo haga, porque puede ir a la cárcel. Y han ido a la cárcel muchos profesionales. ¿Está claro, doctores? Aborto provocado, ¿qué podríamos decir del aborto? Ya hemos analizado con ustedes unos más problemas que tenemos aquí. Es un actor jurídico que está inmerso en las diversas disciplinas, tanto la salud pública, la parte legal, la parte demográfica, la parte política, la parte psicológica de los derechos humanos. ¿Por qué problema de índole demográfico? Por los efectos de la fecundidad y crecimiento poblacional. ¿Por qué desde el punto de vista político? Por las prácticas discriminatorias entre los grupos de poder. Las mujeres con una mejor posición irán a clínicas privadas, a profesionales, a pseudo profesionales, bueno, aunque son perversos, porque están contando gente. Y la parte psicológica es que siempre hay una afectación, tanto en la abolición, en la conducta y en la emoción de esas mujeres, que viene de lo que se llama a veces el síndrome post-aborto, que trae muchas consecuencias. Y entre una de esas es la depresión, depresiones, ¿no? Maníacos depresivas que tiene esta paciente, y puede llevar inclusive a casos que no lo superan, a veces hay casos que llegan al suicidio, ¿ok? Y también los derechos humanos están directamente involucrados, porque denuncia la incapacidad que tenemos los profesionales para regular la fecundidad cuando nosotros tenemos el conocimiento de poder orientar sobre las diversas alternativas que tienen la planificación familiar estas pacientes y evitarse ese daño mayor, que es el grado, que es el morir, que es el matar a un niño. Y como prolegómeno, mire cómo hemos aprovechado este tiempo. Por importante es la calidad de clases que uno da. No el tiempo, uno puede estar pajareando el tiempo. Pero ahora sí nos va a dar tiempo para tomar la lista, por favor. Como prolegómeno, ¿qué puedo decir? Que nuestra profesión de obstetra, ginecostetra, la profesión en sí, de los personal médico, es la que está más expuesta a sufrir los eventos adversos. Ahí tenemos la primera línea, quienes son más de 140 médicos que han fallecido. ¿Cuántas obstetrices, cuántos tecnólogos, cuántos terapistas respiratorios, cuántos seres humanos que no solo ellos, sino que han llevado también la enfermedad a sus casas y muchos han muerto con su familia? ¿Por qué? Por atender a los pacientes. Hay pacientes que mueren a veces por derivados de sus patologías, se complican. Ese médico, ese profesional debe estar siempre capacitado, debe ser un expedito, una experticia para resolverle cuando sea posible. Porque hay que partir de esa premisa de que nosotros no somos dioses, porque la infiabilidad solo es de Dios, nosotros somos seres imperfectos, solo Dios es perfecto, porque los seres humanos somos falibles sin que soslayemos nuestro sentido de responsabilidad. En sí, el trabajo profesional de los tetras, de ginecostetras, ¿no? Especialmente en nuestra profesión, doctores, es arduo, es fuerte, es agotante, es que llegas a veces a ese síndrome de burnout, quemado, y así tienes que, yo me acuerdo de mi tipo de residente, tenía la edad de ustedes prácticamente, porque me gradué jovencito y fui uno de los más jóvenes, como especialista. O sea, cuando hacía mi residencia, señores, tenía que operar 16 pacientes en 12 horas. Y no salía a dormir. Salíamos luego a hacer pasar visitas a la sala, que eran como 16 salas. Recetar y luego dar consulta externa. Y luego clases. Yo tenía que preparar clases y también tenía que recibir clases. Se puede imaginar, la vida siempre ha sido con gran esfuerzo, ¿no? Porque entonces ese trabajo arduo generalmente a veces no es reconocido. Cuando todo está bien, qué bonito, todo perfecto, hasta en su propia familia. Pero pobre que en un momento dado no salgan las cosas bien. Los van a juzgar atrozmente, no solo su familia, la prensa, ya usted sabe cómo lo destruyen. Y si el éxito no coronó ese esfuerzo, está claro. Entonces, es una profesión de riesgo, una profesión hermosa, de mucho riesgo, de mucho esfuerzo, de mucha mística, de mucha entrega, de mucho sacrificio permanente. En otros países se suscriben pues, seguro de responsabilidad civil para cubrir riesgos por daños que podrían causarse durante nuestro accionar en el ejercicio de la profesión.
Y se implementan, siempre debemos implementar las buenas prácticas clínicas de atención para garantizar, eso sin nunca descuidarse, de ese consentimiento informado. Y la buena relación, no descuidar, doctores, el respeto que usted debe tener a su paciente, la buena relación médico-paciente, que ya no se debe hablar de relación médico-paciente, sino personal de salud, con sujeto de derechos, como el derecho a la calidad de atención, el derecho a la confidencialidad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la información de todo su proceso y el derecho a la toma de decisiones. Está viendo que un ser humano no es como objeto, es un sujeto de derecho, que se basa en ¿qué? En la ley de derechos del paciente y amparo al paciente y a sus principios esenciales. ¿Está claro, doctores? Mire, ¿cómo hemos aprovechado bien o no hemos aprovechado bien, doctora Chicha? Vio que el tiempo es la calidad del tiempo. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Porque también quiero pasar el tiempo que nos están pidiendo, que ahorita tomemos, doctores. Sí saben, ¿no? ¿Cómo? A ver, quiero pasar ahora. Quiero tomar lista a través del Zoom. Tenemos que entrar al Zoom, miren todas estas cosas, ¿no? Mi doctores, mi Zoom, ahí está, el Zoom. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta que paso al Zoom? Distinguidos estudiantes. No, doctor. También las personas que están ahí, ¿mereció la pena esperar o no mereció la pena esperar? No, está bien. ¿Mereció la pena esperar con conocimiento? ¿Cuánto han aprendido ahorita? ¿Cuánto han aprendido ahorita? Y les dejo de por vida esto, para que se eviten problemas. Y esos que estaban pelando el diente, los dejamos así con guantes de seda. Que sigan pelando el diente, ¿no? Ya usted se puede imaginar, qué pena por ellos, pobrecitos. Pobrecitos, porque lo único que hicieron fue pelar el diente. Bueno, pero se los disculpa, son muchachos en etapa del proceso de interaprendizaje. Porque esto no es solo enseñanza-aprendizaje, esto es interaprendizaje. Miren los procesos que tenemos que entrar. Miren, docente, ya paso docente, tengo que llegar a la asistencia, no me sale aquí. Docente, mira, ya está docente. Ahí está, vamos acá. No hay preguntas, doctores, pregunto yo. Las niñas que estaban pelando el diente, los niños que estaban pelando el diente, porque no salía, no, por favor. Y ahorita ya disipemos, como dice, borrón y cuenta nueva, porque su profesor tiene buenos sentimientos. Su profesor no es así como, ¿ves? No, esas cosas no pasaron. Los tomo con chiquilladas o a la que mejoren su forma de ser y que vean que uno siempre quiere el bien de ustedes. Vamos a tomar lista, mis doctores. Alvarado, Johanna. Alvarado, Johanna, no está. Presente. ¿Cuál es Alvarado, Johanna? Póngase siempre, si no le puede, hasta para conocer a las personas que ni los conozco. Hay unas nomás que lo ven que están pelando el diente por ahí, no sé. Doctora Nicolás Sanz, sí, ¿no? Está ok. Sigue la voz, mi doctora, sí. Vaquerizo Yahir. Presente. ¿Dónde está? No la veo. Aquí. Póngase para verla, para conocerla, doctora Yahir. No sale. Johanna. Basurto, Ellen. Ahí está Yahir. Basurto, póngase, por favor. Ellen Basurto, póngase en la cámara. Ellen Basurto no está aquí, ¿no? Betún Melanie. No está. Borbor, Angie Borbor. Presente. Póngase en la cámara, Angie Borbor, muy bien. Resulta de lentes, Angie, ¿no? Caicedo Fedra. Fedra Caicedo, ¿no está? Póngase en la cámara, Fedra, para conocerla. Ah, sí, la conozco. En la primera se estaba riendo, ¿no? Ya. Camacho Vélez. Presente, doctor. No la veo. En la cámara. Sí, tengo la cámara encendida. No, pero ahorita la vi. Siempre póngase en la cámara. José Carpio. Presente. A ver, no lo veo. Póngase en la cámara, José. Ya vamos. Ahí está, presente. Recién lo veo, José. No sabía que era. Lo hubiera visto ni lo hubiera conocido. Cedeño, Carla. Presente. Póngase en la cámara. A Carlita. Ella se llama Carlita Cedeño. Ya.
Chévez Erika. Presente. Cámara Erika Chévez, sí, ya se había. Crespo Melanie. Presente. Cámara Melanie, sí la vi. De la Cruz Angelic. Presente. Ella hizo bien su presentación y bien formada esa niña, bien correctita, bien seria. De momento que había tensión, ella mantenía la calma y los respetos. Me gusta mucho una persona. Y esa persona ya no la va a cambiar, doctora, la felicito. De la Cruz ya está. Díaz Malagón, Lisette. Presente, doctor. Póngase en la cámara, Lisette. Sí, sí estoy. Sí, Lisette no estaba risueña. Joshua España. Presente, doctor. Joshua España. Presente, ¿Está por doctor. aquí Joshua? Joshua, a los tiempos que se le da. Fabricio Espinosa, sí está. Presente. Fajardo Karen. Presente, doctor. ¿Dónde está? No la veo. Por favor, déjese ver. Déjese ver que es obligatoriedad, por favor. Ya. A ver, ¿dónde está Fajardo? Karen Fajardo, ya. Gómez Ketty. Presente. ¿Dónde está Ketty Gómez? De una vez ponga su cámara. Ponga su cámara y póngase activa. Estoy activa. Presente. Ahorita, Yulexi. No, Yulexi Gómez. o sea, usted no es Ketty. Ketty Yulexi. Solo que ya, tengo un pero solo nombre ahí. el primer nombre y los apellidos, acuérdense. Ya. Yo no les hago problema, pero ahorita dice que tiene su nombre y sus dos apellidos y el fondo blanco, no sé qué de Facebook. Por mí no les exijo eso. González Angie Odalis. Presente, doctor. ¿Dónde está? González Presente. Vázquez. Guevara Betsy. Guevara Betsy. No está. Jubile Paola. Presente, doctor. Sí. Lara Guilla, sí. Lovera Johan. Johan Lovera. Presente. Lovera, recién. Buenas noches. Presente. Buenas noches, doctor. Eliana Loy. Si por ahí la vieron, Eliana Loy. Presente. Sí la vi, estaba tranquila. La doctora Leslie Macías, Leslie Yamile. Presente. Leslie Macías, por favor. ¿Dónde está? La cámara, por favor, tenga la bondad, ayúdenme. Presente. Yo no la veo para nada, doctora Macías. Sí la tengo prendida la cámara. Pero no aparece aquí nada esta. Lo quiero conocer. Ay. ¿Ahí? No está. Pero No. sí la tengo encendida. No está, no está. Con lentes, doctor. La de chompa Doctor rosada. Fucsia. Manzaba, no importa, yo la Presente, doctor. déjese ver. Tengo la cámara encendida. Algo está pasando aquí. ¿Sí me ve? Esas personas que no. A ver, ¿dónde está Manzaba? Acá estoy, ¿sí me ve? Sí, ya te veo. ¿Sí me Manzaba. ve? Ahora sí te veo, Manzaba. ¿Dónde está María Josina? Jubile. Ya está Jubile, ya está bien, Manuel. Mero, Abigail. Abigail, Presente. está Abigail Mero. Presente. Montenegro, Andrea Montenegro. Presente. ¿Cuál es? Presente. Aquí, doctor. Sí, Reyes, ya la estoy viendo, doctor. Montevideo Cayona. Presente. Ilona. Yona, ¿dónde está? Ilona. Aquí presente. No la veo, Ilona. Déjeme fijar. ¿Dónde está Ilona? Aquí. Ahí es otro mucho. ¿Cuál es Ilona? Yo. No sabía, doctora. ¿No se ve? No se la ve para nada. Está prendida la cámara. Soy yo. En la próxima la vamos a ver. Montevideo, ya. Y, oye, otra Yona. Es Montevideo que ya está, ¿no, Yona? Sí. Joyce Mora. Presente. Mora, ¿dónde está Mora? Mora. Aquí estoy. ¿Sí me ve? Bueno, ahí está Mora. Joyce Mora, muy bien. Presente. Mora, Neira, no, Moreno. Presente. Genesis. Presente. Where are you going? Neira. Presente. Aquí estoy. Neira, Ginger. Presente. Ahí está Ginger ahí aquí. Presente. Solange.
Solange Parra. Presente. Sí la veo. Pilco Lady. Oladi. Pilco no está aquí. Presente, doctor. Es Lady. Está poniendo, ¿dónde está la Pilco? Ya. Aquí. Ramos Naila, sí la vi por aquí. Presente. Salas Maribela. Maribela Salas. Maribel Salas no está. Sánchez Allison. No está. Segovia. Doctor, presente. ¿Quién está presente? Brittany. Alison Sánchez. ¿Quién está presente, por favor? Alison Sánchez. Ya, es que como no me contestó, le había puesto. Segovia, Brittany. Presente, doctor. Segovia. Sí. Silva Magallanes. Presente, doctor. Salas no está aquí, ¿no? Repito. Torres Kevin. Presente. Torres. Me acaba de escribir la compañera Camacho, me dijo que la compañera Sala se le cortó el internet. Torres Ámbar. Presente. Torres Angie. Torres Angie no está aquí. Vargas Cristel o Cristel. Vargas Cristel. Samira. Sí. Presente. Karina Mabela. Velázquez. No está aquí. Doctor. Villao María. Presente. Villavicencio Rosero. No está aquí. Presente, doctor. Aquí. No sé si me ve. Zamora Jimmy. Presente, doctor. Alguien me estaba diciendo mientras estaba tomando lista, por favor. Yo, doctor. Es que hay 3 compañeras que 2 se les fue el internet y tuvieron que salir de sesión. ¿Quiénes son, por favor? Y a otra se le apagó la computadora. Es Salas, es Velázquez y es Torres Andrea. Un ratito, de nuevo, a ver. Torres Gallegos, ella. Sí, ella. Ya voy a ver. ¿Quién más? Velázquez. Salas, ya. Salas también. Doctor, disculpe. ¿Quién es? Ahí de Betún. A mí no me valía la cámara, doctor. Y también me acaba de escribir mi compañera que justo también se le cortó el internet. ¿Quién? Entonces, ¿Con quién hablo? dar la asistencia. Pero Betún, ahí de Betún. ¿quién es lo primero que Pero es que no me vale la cámara. Mira, ¿no? Ya, a ver. Sí, mi compañera también, Basurto, ella me acaba de llamar y me dice que se le Yo voy a cortó el comprobar que internet. fueron montadas las grabaciones. Listo. Ya, doctores, bueno, pasen bien. No hay preguntas, ¿no, doctora? No hay preguntas, doctores. Si no hay preguntas, mire, les agradezco mucho. Silencio. Disculparán lo que no es culpa mía, ¿ok? Para que no se sientan nerviosos otra vez. No es culpa mía, doctores, lo que está pasando, ¿ok? Entonces, lo importante es que hayan sacado provecho. Muy amable, muchas gracias. Si no hay preguntas, ¿no? Esperemos vernos la próxima semana, pero si hay este problema, lo hacemos por Zoom, ¿ok? Quiero oír algo de ustedes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctor. Entonces estemos preparados para eso, para evitar. De ahí va a seguir, para que se siga riendo, esperemos que siga riendo Solange, Jimmy y las otras compañeras que estaban ahí. Y se siga riendo ahorita, ¿no? Bueno, lo importante es el aporte que uno hace, lo hace de muy buena fe, ¿no? Ya en ustedes está captarlo o no captarlo desde ese punto de vista. Pasen bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Doctor. Gracias, doctor. La doctora San está grabando. Doctora San, ¿no?